Muy bien, chicos, pasando el tema esto de acá que veníamos con el circuito de la corriente eléctrica, el sentido de la corriente, el sentido de los electrones. Sabemos que existen materiales como resistencia. El conductor tiene su resistividad por defecto, sin necesidad de que tenga el dispositivo de la resistencia. Todo conductor tiene resistividad por defecto, sino que obviamente no es una resistencia fuerte, es una muy mínima, ¿no? Pero tiene resistividad. Muy bien, en el siguiente diapositiva hablamos acerca de esa resistividad, ¿sí? En la cual pues obviamente decía que los electrones que constituyen la corriente eléctrica se desplazan por el interior del conductor chocando con los átomos que lo forman. Entonces, al chocar con los átomos que lo forman, o sea, el componente físico del cable del cobre tiene obviamente átomos que se resisten al paso de la corriente, y eso lo conoce como resistividad del conductor. Sí, más adelante vamos a ver obviamente estas fórmulas para aplicar en ejercicios, pero ya lo vamos a hacer en las siguientes clases. Ok, entonces la resistencia eléctrica de un conductor depende del material que lo forma. En el libro ustedes van a encontrar más adelante les voy a compartir una pequeña tabla que está el material como la plata, el cobre, el aluminio, el wolframio, el plomo, una aleación de constantán y nicromo. Bueno, este tipo de elementos obviamente casi no los conocemos, más que todos los últimos. Y no son como que muy prácticos en la vida real, pero sí que es práctico en la vida real. Por ejemplo, lo que se conoce como el cobre es el más utilizado a nivel internacional. De allí obviamente de plata y aluminio no es tan obviamente como que dice utilizado, mucho más es el cobre. Muy bien, y por último pues tenemos nuestra diapositiva de la clase del día de hoy, que se trata de la ley de Ohm. Ya que hemos hablado sobre la resistencia, hemos hablado sobre las magnitudes físicas de la intensidad de la corriente, ¿sí? La potencia que lo genera obviamente un generador eléctrico, y bueno, y por último vimos la resistencia. Bueno, vamos a leer porque el concepto prácticamente dice lo mismo de lo que le estoy hablando, ¿no? Pero vamos a leer obviamente el concepto. Dice: ya conocemos las tres magnitudes físicas características de un circuito eléctrico. La intensidad de la corriente que circula por el circuito, o sea, la fuerza que tiene. Muy bien. La diferencia potencial que establece el generador y la resistencia que oponen los componentes del circuito al paso de la corriente. Eso quiere decir, obviamente, que más allá de la resistividad que viene por defecto de todo conductor, también existen elementos que obviamente nos permiten resistirnos más aún al paso de la corriente para proteger ciertos circuitos o otro tipo de componentes. Muy bien, siguiente. La generalización de estos resultados constituye la ley de Ohm. O sea, cuando ya hemos hablado de todo esto, obviamente se constituye lo que se conoce como la ley de Ohm, o conocidos como los ohmios, que ya obviamente ya habíamos visto anteriormente. En la resistencia se mide en qué cosa, en ohmios, si no, se lo conoce como la letra griega del omega. Entonces eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿sí? Ahí está nuevamente, se repite el símbolo. Si ustedes se dan cuenta que esta es positiva, tenemos que la resistencia eléctrica se mide en ohmios, ¿sí? Y se la representa con la letra omega. Y acá en la ley de Ohm, pues estamos viendo nuevamente la medición en ohmios, que vemos nuevamente el símbolo del omega. Muy bien, vamos a ir leyendo. El cociente entre la diferencia de potencia aplicada a los extremos de un conductor, que me faltó una E, perdón, de un conductor, y la intensidad de la corriente que circula por él es una constante que coincide con la resistencia eléctrica del conductor. O sea que hay una pequeña como que dice coincidencia en cuanto a la generalización de la ley de Ohm con la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? Muy bien. Y debido a la creación de esta ley de Ohm, ¿sí? Podemos nosotros también obtener una fórmula muy particular, la cual pues nos permite a nosotros hacer obviamente conocer tres valores que nosotros obviamente lo podemos ver.
¿sí? Acá, por ejemplo, en este de aquí. Por ejemplo, para yo saber cuál es la resistencia de este de aquí, tenemos una banda de colores, obviamente, que más adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver en un tema, que estos colores no están puestos al azar, ¿sí? Los colores representan un número y la cantidad de números obviamente representa un valor de ohmios en resistencias. Bien, quizás sea un poquito complejo así solamente al solo escucharlo, ¿no? Pero bueno, más adelante poco a poco iremos viendo un poquito acerca de esto. Muy bien, y la ley de Ohm, para hacerla más fácil de entender, se le creó un triángulo, por decirlo así, que encierra la ley de Ohm, ¿sí? Con la B, la I y la R, ¿sí? Que significa voltaje, la I de corriente y la R de resistencia. Si en un circuito nosotros deseamos saber cuál es el voltaje, sabemos que para saber el voltaje debemos conocer el valor de la corriente y la resistencia que está obviamente poseyendo el circuito para saber cuántos voltios tiene de salida. Asimismo la corriente y asimismo la resistencia, sin necesidad de ver la resistencia, obviamente, ¿no? Ok, vamos a pasar a una página donde obviamente aplicamos este pequeño ejercicio de la ley de Ohm, donde tenemos que el voltaje es igual a I y la R, pero si ustedes ven aquí en la I, que representa la corriente, como vemos en la parte de acá, puede ser el color. Si ustedes se dan cuenta, la B de voltaje 1.5 voltios, 1.5 voltios, 1.5 voltios. Eso quiere decir que tenemos tres generadores en serie, ¿sí? Y cuando están en serie se suman, ¿sí? 1.5, 1.5, 1.5 da un total de 4.5, y por eso tenemos acá 4.5. La resistencia, obviamente, que se opone al paso de la corriente, obviamente es lo que nosotros lo conocemos y lo vemos acá. Y ya vamos a ver si hace una pequeña prueba. Y la corriente, que en este caso es la intensidad, ¿sí? La intensidad que tiene nuestro conductor. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren que en la diapositiva tengo B y R. Acá en el simulador tengo B y R. Significa que yo, para obtener el voltaje, ¿sí? Para obtener el voltaje, yo tengo que multiplicar a la intensidad por la resistencia. Ojo con eso. La intensidad por la resistencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a mover un poco aquí y le vamos a subir el voltaje. O sea, le estamos aplicando más voltaje a nuestro circuito, ¿sí? Muy bien. Con la resistencia de 500 ohmios. Entonces, mientras más voltaje pongo, ¿sí? Tiene un total de 9 voltios nomás que le puedo poner. Con la resistencia de 500 ohmios tengo una corriente de 18.0 miliamperios, ¿sí? Muy bien, esta es mi intensidad, la fuerza que tiene, de 18.0 miliamperios. Muy bien, ¿qué pasa si yo bajo la resistencia? ¿Qué está pasando con la corriente? Si ven, la corriente está aumentando y se torna obviamente muy poderosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay resistencia prácticamente. Ahora, si yo subo la resistencia, ¿sí? Por eso se hace más grande la R de resistencia, la corriente disminuirá, la intensidad, la fuerza disminuirá. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, ¿sí? Déjenme sacar un ratito la lupa, ya estamos por terminar, chicos, tranquilos. Sí, déjenme sacar la lupa. Déjenme que la encuentre y la encontré. Lo que quiero demostrar es aquí en esta parte de aquí, que cuando yo subo, si se
parte gráfica, no, aquí en esta parte, cómo aumentan puntos negros. ¿Sí? Cómo aumentan puntos negros. Eso quiere decir que cuando aumenta, obviamente se está resistiendo más y más y más y más al paso de la corriente. Aquí, en esta parte que ustedes se encuentran. Lo voy a bajar. Cuando lo baje, hay menos resistencia. Eso quiere decir que cuando la corriente circule, pasará más libremente y tendré una mayor potencia. ¿Sí? Mientras yo bajo, esto sube. ¿Sí? Vean. ¿Sí ven cómo subió? Y sigue subiendo, vean. ¿Sí? Subió a 900 miliamperios. Si he visto en los cargadores, por ejemplo, de celulares, que la batería, por ejemplo, no los cargadores, la batería del celular, mientras más miliamperios tenga, más duración tiene el teléfono de usted poder usar sin cargarlo. No sé si ustedes habrán visto en algún momento ese tema en los teléfonos, ¿sí? Por ejemplo, normalmente viene de 3200, 3500, ahora ya vienen de 4000 miliamperios, hasta de 5000 miliamperios, ¿sí? Porque la intensidad que tiene, o sea, la fuerza que acumula es superior, ¿sí? Entonces, mientras más miliamperios tenga, más potencia tiene para poder soportar. Muy bien, entonces vamos a hacer todos ustedes van a hacer una pequeña práctica con esto. Ya estamos terminando, chicos. ¿Sí? Les voy a compartir en el Classroom para que ustedes hagan esta actividad. Por el momento déjenme terminar la grabación.